Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme. Hola, queridos hermanos y amigos. Recuerden, estamos haciendo un estudio de las divisiones principales de la Biblia. Hasta ahora hemos desarrollado 15 lecciones y en esta oportunidad haremos un pequeño resumen de estas 15 lecciones que hemos realizado y de paso vamos a poder identificar cuáles fueron los temas que hemos tratado en cada una de esas lecciones. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver alguna de estas lecciones, vamos a poner en la descripción de este video la relación de cada una de estas lecciones. Así que vamos a comenzar este resumen mencionando la primera lección. La primera lección hemos hablado de cómo está dividida la Biblia. Y habíamos visto en aquella oportunidad las divisiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Asimismo, habíamos hablado en aquella lección acerca del significado de Tanakh. Recuerden, Biblia para los hebreos o para los judíos es el Tanakh. Pero ¿qué significa el Tanakh? Usted puede verlo en la primera lección. Muy bien, también habíamos visto en la segunda lección y habíamos dicho de que vamos a estudiar la primera de las divisiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que es precisamente el Pentateuco. Pero en el Pentateuco nosotros hemos visto que tenemos varias etapas, varios periodos. Por ejemplo, habíamos hecho una división de los periodos que encontramos en el Pentateuco, que comienza con la etapa de los orígenes, continúa con el diluvio universal, luego la etapa de los patriarcas, posteriormente la esclavitud y liberación de la esclavitud de Egipto, luego la peregrinación por el desierto y finalmente la llegada hasta la tierra prometida. De todo eso nos habla el Pentateuco, pero además de eso habíamos nosotros identificado los nombres de cada uno de los libros, tanto en hebreo como en griego. Habíamos visto también los diferentes nombres que utiliza la misma Biblia para identificar el Pentateuco. Muy bien, en la tercera lección habíamos hablado acerca de la etapa de los orígenes, que vendría a ser la primera etapa del Pentateuco. En esta tercera lección, habíamos hablado acerca de la creación por parte de Dios de todo lo que nosotros vemos, pero además habíamos puesto en consideración algunos puntos que respaldan efectivamente la creación por parte de Dios. Habíamos dicho en aquel momento que tanto los ateos como los creyentes necesitan tener fe. Los ateos necesitan tener fe en que todo esto es producto de la casualidad. Y a mi modo de ver, esa es una fe muchísimo más grande. En cambio, aquellos que consideramos que existe un ser todopoderoso que fue el que creó todo el universo, por lo menos nos basamos en la fe de ese Dios todopoderoso. Bien, en la lección número 4 habíamos hablado propiamente acerca del diluvio universal. En ese momento habíamos hablado ampliamente acerca de cómo se desarrolló el diluvio universal, cuántos días estuvo Noé dentro del arca. Luego también habíamos respondido algunas preguntas. Esto está en la lección número 4. Bueno, la lección número 5 habíamos desarrollado preguntas y respuestas sobre el diluvio universal, como por ejemplo, ¿cuántos animales podían entrar en el arca?
¿Cómo es que Noé hizo para alimentar a tantos animales? ¿Desde cuándo los seres humanos y también los animales se volvieron carnívoros? También habíamos respondido a la pregunta, ¿cuán avanzada podría haber sido la civilización antes del diluvio? Si usted no ha visto este video, pues yo le invito a que usted pueda darle una miradita al video número 5, que trata acerca de preguntas y respuestas sobre el diluvio universal. En la lección número 6 habíamos visto las evidencias que respaldan el diluvio universal. Y usted, si es que ve este video, realmente va a quedar sorprendido de algunas evidencias que nosotros encontramos a favor de la veracidad del diluvio universal. Bueno, continuando con esta serie de lecciones, en la lección número 7 habíamos hablado de la etapa posterior al diluvio universal, y en aquella oportunidad habíamos visto cómo es que nacieron las diferentes razas o los diferentes pueblos propiamente. Habíamos mencionado que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de los descendientes de estos hijos se pobló finalmente toda la tierra. Por ejemplo, en aquel momento habíamos dicho que los descendientes de Cam fueron a habitar al continente africano. Los descendientes de Sem se quedaron en el área de Canaán, de Palestina, y a lo que nosotros conocemos como Arabia. En cambio, los descendientes de Jafet habían logrado poblar Europa y Asia. En este video hemos hablado ampliamente acerca de los orígenes de cada uno de estos pueblos. Bueno, en la lección número 8 habíamos hablado propiamente de la Torre de Babel, y habíamos hablado un poquito acerca del origen de los idiomas, y también habíamos visto algunos hechos o algunas evidencias que respaldan que efectivamente cuando la Biblia habla acerca de la Torre de Babel, no está dando simplemente un relato que a alguien se le ocurrió, sino que esto está corroborado por acontecimientos históricos. En la lección número 9 habíamos hecho una introducción a la era patriarcal, y en aquel momento hemos hablado acerca de 5 personajes. El primero de ellos, el sobrino de Abraham, llamado Lot. Luego habíamos hablado acerca de Agar. Luego hablamos del siervo de Abraham llamado Eliezer. Luego del hermano gemelo de Jacob llamado Esaú. Y por último, habíamos hablado acerca de Tamar, quien llegó a tener 2 gemelos, pero para Judá. Y habíamos visto en aquella oportunidad que a través de esta mujer justamente viene el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en la lección número 9. En la lección número 10 habíamos hablado de Abraham, y nos habíamos dado cuenta que Abraham es un hombre de fe. Pero ¿por qué a Abraham se le considera un hombre de fe? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron sus virtudes? Es en ese estudio que hemos hablado un poquito ampliamente. Luego, en la lección número 11, hemos hablado acerca de Isaac. Y dice que Isaac era un hombre que gozaba de la compañía de Dios. Resulta que inclusive sus propios enemigos descubrieron e identificaron de que Jehová estaba realmente acompañando la vida de Isaac. Pero ¿cuáles fueron sus virtudes? Igual también en este estudio, en la lección número 12, hablamos de las virtudes y características que identificaron la vida de Isaac. En la lección número 12, y casualmente
justamente el padre de las 12 tribus de Israel, habíamos hablado acerca de Jacob. Y habíamos visto que Jacob es un hombre que tenía a Dios de su parte. En aquel momento, cuando se despidió de Labán, le dijo: si Dios no hubiera estado de mi parte, tú me hubieras enviado con las manos vacías. Entonces vemos que Jacob tenía a Dios de su parte, pero igual, ¿cuáles fueron las características que identificaron a este patriarca? En esta lección abordamos ampliamente. Luego, la lección número 13, en esta lección hablamos acerca de José. Y vemos que José era un hombre que tenía el favor de Dios. El texto bíblico dice que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Pero, ¿cuáles eran las virtudes de José? ¿Por qué es que llegó a ser tan bendecido? Igual también hablamos en esa lección. Luego, en la lección número 14, habíamos hablado de las evidencias externas de la veracidad del relato bíblico acerca de la era patriarcal. Y en aquel momento habíamos hecho notar que la cultura sumeria y la cultura egipcia, que fueron contemporáneas con la vida de los patriarcas, nos ofrecen muchas evidencias, como por ejemplo la existencia de la ciudad de Ur, luego el engrandecimiento o el fortalecimiento del poder del faraón. Luego habíamos visto de que existe un canal que conecta el río Nilo, que se llama Bar Yasuf, que significa el canal de José. Y por último habíamos visto la pintura en la tumba de Nunhotep II en Beni Hassán. Y todas esas evidencias respaldan de manera precisa que el relato acerca de los patriarcas es efectivamente verdadero. Por último, en la última lección número 15, habíamos hablado acerca de las evidencias internas que nosotros encontramos a favor justamente de la era patriarcal. Y en ese momento en ese estudio habíamos mencionado de que las evidencias internas tienen que ver con los lugares geográficos que están mencionados en la etapa de los patriarcas. Luego habíamos dicho de que los relatos que nosotros encontramos en la Biblia no son relatos mitológicos acerca de estos patriarcas. Tampoco se trataba de personas que eran infalibles. Los patriarcas cometieron errores y eso está registrado precisamente en la Biblia. Y por último, habíamos visto los sufrimientos de los patriarcas. Entonces, todas estas cosas nos hacen ver de que el relato bíblico realmente se enfocó en presentarnos la verdad de los patriarcas, con sus errores, con sus virtudes, con el dolor por el cual tuvieron que atravesar. Entonces, todo esto nos hace pensar de que realmente cuando la Biblia nos habla acerca de los patriarcas, en sí nos está hablando de un acontecimiento que efectivamente sucedió. Bueno, le invito una vez más a que usted pueda ver las lecciones que usted no ha podido observarlas y que de pronto se pueda edificar con cada uno de estos estudios. Pero además de eso, yo quería suplicarle que usted me ayude a mejorar de pronto los videos que estamos exponiendo. Me gustaría de pronto que usted en la caja de comentarios me diga si está bien, por ejemplo, que estemos comenzando con una alabanza. Nosotros, como parte de la Iglesia de Cristo, pues estamos deseosos de escuchar quizás alguna alabanza. En lo personal a mí me gusta, pero no sé si está bien poner una alabanza al principio y luego al final. No sé si la duración de los videos es la más adecuada. ¿Usted qué opina? Me gustaría escuchar algunas sugerencias,
de repente el lugar en el cual estamos realizando estos videos, la ropa, el traje, no sé, algunas cosas que usted me ayude a poder mejorar estos videos. Se lo agradecería bastante. Por otro lado, quiero mandar un saludo de manera muy especial, muy especialísima, a una persona que me ayudó en el crecimiento espiritual, a una persona que de una u otra manera cambió mi vida. Me estoy refiriendo al hermano Manuel Magos. Realmente en lo personal, este hermano ha sido una persona que me ha ayudado a transformar mi vida. No solamente mi vida personal, sino también mi vida familiar. Si hablase de la relación o de los momentos que compartí con el hermano Manuel, probablemente van a ser muchos y muchos videos. Pero solamente quiero decirle por medio de este canal y por medio de este video que aprecio muchísimo su ayuda y quiero que Dios lo bendiga, así como también espero que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.